Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Meguin High Condition 5W40. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Meguin es un fabricante de lubricantes alemán muy poco conocido aquí en España y en general a nivel europeo, pero como referencia os diré que es un fabricante que pertenece al grupo empresarial de Liqui Moly. Empezamos con la ficha técnica declarada por el fabricante y nos indica que se trata de una CEA A3B4, con lo que es un aceite full SAPS, también homologa la norma API SNCF y en cuanto a normas de homologación oficial de fabricante, indica que homologa la norma de BMW Longline 01, grupo Mercedes 229.5, Porsche A40 y grupo BAG 502 y 505. También nos indica que se puede utilizar donde se requiera la norma Fiat 9.55535H2 y M2, Opel GM LL B025, grupo PSA B71 2294 y 2296, así como también grupo Renault RN 710 y 700. En cuanto a las propiedades físicas, nos indica que se trata de un SAE 5W40 con una densidad a 15 grados de 0,855, viscosidad cinemática a 40 grados 80,5, viscosidad cinemática a 100 grados 14. En cuanto a la simulación de bombeo, así como también la viscosidad, temperatura bajo cero, aquí el fabricante se ha pillado muy poco los dedos y indica nada más que es inferior al límite máximo que establece la tabla SAE J300 de 60.000 y 6.600 respectivamente. Índice de viscosidad 180 HTHS, que es una viscosidad que se obtiene en una prueba tribológica estresando el aceite, sometiéndolo a alta carga y alta temperatura en varios ciclos a 150 grados, nos indica que es superior a 3,5 y eso es una obviedad. A día de hoy todos los 5W40 del mercado tienen un HTHS igual o superior a 3,5. Punto de vertido, punto de congelación 45 grados bajo cero, porcentaje de evaporación NOAC 10% y en cuanto al punto de inflamación 232 grados. Pasamos a la hoja de seguridad, también conocida como hoja MSDS, y este es un documento que en cumplimiento de un reglamento, en este caso de la Unión Europea, tienen que indicar ciertos tipos de compuestos que han utilizado para la formulación del aceite y que pueden ser perjudiciales para la salud. Aparece un K 64742 547 con una concentración comprendida entre un 30 y un 50%, se trata de aceite base HC, y también aparece un CAS 157707 863 con una concentración entre un 1 y un 10% y se trata de aceite base PAO, perteneciente a la base grupo 4. Pasamos ahora a los resultados del análisis de laboratorio: viscosidad cinemática a 40 grados 81,66, viscosidad cinemática a 100 grados 14,3 e índice de viscosidad 178, muy fiel a lo que declara el fabricante. En cuanto al TBN, que es la alcalinidad, también conocida como reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, por desgracia no se ha medido, y en cuanto al TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite derivada del paquete de aditivos, por desgracia tampoco se ha medido. En cuanto a la concentración de cenizas, 1,10, indudablemente estamos delante de un aceite full SAPS, ACEA3B4, si este aceite fuese como el que vimos anteriormente, un ACEA-C3, estaría en torno a 0,8, punto de congelación 43 grados bajo cero, muy fiel a lo que declara el fabricante, así como también el punto de inflamación de 233 grados, también muy fiel a lo que declara el fabricante en la ficha técnica. En cuanto al porcentaje de evaporación, ha dado un valor 10,1 y tratándose de un 5W40 es un valor bastante malo. Si este aceite fuese por ejemplo un 0W40, un 0W30, 0W20, pues sí que suelen tener el valor de porcentaje de evaporación un poco al alza y se le permite, pero en este aceite concreto un 5W40 10,1 es un valor malo tirando a pésimo. No es que sea el aceite con el peor porcentaje de evaporación que llevamos visto hasta el día de hoy aquí en el canal, pero sí que es un porcentaje de evaporación muy del montón. Y en cuanto a la concentración de azufre, 0,230, que tratándose de un aceite full SAPS está bastante bien. Tenemos que tener en cuenta que ACEA como tal, para este tipo de aceites, ACEA 3B4 impone un límite máximo en torno a 0,5, 0,6 y aquí está dando por debajo del 0,3, que es el límite máximo que establece para los aceites mid SAPS, como puede ser un ACEA C3. Pasamos al paquete de aditivos molibdeno, que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste, da un valor 3, esto podemos entenderlo como un falso positivo, 3 y 0 es exactamente lo mismo, eso es una gota en medio del océano.
Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP. Su principal función es la de antidesgaste, antioxidante, también inhibidor de la corrosión. 768, 905 son valores promedios comparados con otros aceites equivalentes. Oro hace función de dispersante, lleva 3, eso es otra gota de agua en medio del océano. Y magnesio hace función de detergente neutralizante, lleva 9, es un valor muy homeopático. En cuanto al calcio, que también hace función de detergente neutralizante, lleva 2754, que es un valor promedio comparados con otros aceites full saps. En este tipo de aceite full saps, ACA-A3B4, la concentración de calcio suele rondar entre los 2500 y los 3500 aproximadamente. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, que es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, no se ha medido, pero ya os adelanto que no lleva, y lo mismo pasa con el titanio, también es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, no se ha medido, pero de seguro no lleva. Y en cuanto al parámetro de oxidación, da un valor 7, es un valor muy bajo. Este tipo de indicador nos sirve como guía en los aceites vírgenes sin utilizar para intuir aproximadamente si el fabricante ha utilizado o no éster en la formulación de la base. En este caso podemos estar bastante convencidos que no lleva. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja F-TIR, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante principalmente para la formulación de la base. Hay dos crestas muy importantes a las que siempre tenemos que prestar especial atención. La que se forma en torno a 1750 es una cresta que se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster. Recordad, el éster pertenece a las bases grupo 5, en este caso hay una cresta muy pequeña y unido también al parámetro de oxidación de tan solo 7, este aceite no lleva éster como tal. Si acaso es posible que algún aditivo vaya diluido en este para darle un poco más de miscibilidad. Y la siguiente cresta también muy importante, la que se forma en torno a 722, está muy baja, en torno a 13, señal que la base predominante utilizada en la formulación de este aceite es aceite base HC perteneciente a las bases grupo 3. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. A tener en cuenta que pese a que la hoja de seguridad indica que ha utilizado una concentración en torno a un 10% de aceite base PAO, en la espectroscopia no sale reflejado. Seguramente ese día el repartidor del PAO faltó al trabajo, estaba en un ERTE, le pilló tráfico o algo parecido. En este caso la base utilizada es una base puramente HC perteneciente a las bases grupo 3, por todos conocida. Se suele utilizar principalmente en este tipo de aceite, así gama sencilla, gama económica, aunque también por desgracia hay fabricantes que lo utilizan en sus gamas altas. En cuanto a las propiedades físicas, son muy fieles a lo que declara el fabricante, no tiene nada a destacar especialmente, pero sí que desde mi punto de vista tiene una carencia y es el porcentaje de evaporación. Repito, tratándose de un 5W40 debería estar ligeramente más bajo, pero bueno, también la calidad de la base es la que hay. En cuanto al paquete de aditivos, es un paquete de aditivos bastante sencillito. Si bien es cierto, ha dado como unos falsos positivos en el boro y el molibdeno, pero ya os adelanto que son falsos positivos. Y de no ser falsos positivos, que sí que lleva esa concentración, eso es una concentración ridícula que no va a hacer nada en absoluto. Y en general es un aceite muy básico, muy sencillico, tanto en propiedades físicas como en la formulación de la base, así como también en el paquete de aditivos. Es un aceite muy sencillo. En cuanto al precio, he estado mirando en distintas tiendas online de vendedores alemanes y su precio ronda los 21, 22, 23 euros aproximadamente. Teniendo en cuenta las propiedades físicas, la calidad de la base y el paquete de aditivos, pues está en su precio, pero tanto como para pagar los gastos de envío para importarlo, pues no merece la pena. Dentro de la propia Meguin, y ya que nos ponemos a importar un aceite, a esperar los 4 o 5 días que tarda la agencia, más pagar los gastos de envío, pues el hermano mayor de este, que es el Super Leichtlauf, el 5W40, del cual realicé una review, te va a costar apenas 4, 5, 6, 7 euros como mucho, más que este modelo, el High Condition, y se hace un llavero con él, directamente, se hace un llavero. Arriba te dejo un link para que puedas ver la review y que puedas comparar por ti mismo las diferencias entre las propiedades físicas, la calidad de la base y el paquete de aditivos. Bien, y pasamos al apartado de las fotografías que me habéis ido pasando vosotros los suscriptores de los distintos mantenimientos que le habéis ido realizando a vuestros vehículos. La primera foto me la ha pasado un suscriptor, quiero pensar que se trata de un Alfa, el 159, con el motor, el 1900 JTD de 16 válvulas. En este caso, para el mantenimiento ha utilizado el Redline 0W40, un pedazo de aceite 0W40, arriba te dejo un link para que puedas ver la review, y como filtros ha utilizado filtros de la marca MAN y de la marca Male.
Otro suscriptor me ha pasado fotos de su 335D, un Serie 3, carrocería E92, la versión coupé. En este caso el motor es un BMW 6 cilindros, el M57 biturbo, y para el mantenimiento ha utilizado previamente un aditivo flux precambio, en concreto el M-Flux del fabricante Xenon para hacer un enjuague interno del motor, y como aceite ha utilizado el Ravenol Rep, el 5W30, un pedazo de aceite 5W30 CAC3, del cual arriba también te dejo un link para que puedas ver el vídeo con la review. Otro suscriptor me ha pasado fotos del mantenimiento de su coche, en este caso es un Hyundai, pero no acierto a saber el modelo exacto, y para el mantenimiento ha utilizado el Castrol Edge 0W30 C3, un muy buen aceite, de los mejores modelos de aceite que tiene el fabricante Castrol desde mi punto de vista, y también ha utilizado un aditivo, en este caso el Archoil 9100, del cual próximamente traeré al canal una review. Otro suscriptor me ha pasado fotos de su Audi A3 de primera generación, en este caso monta el 1008 Turbo, el 20VT, famoso porque llevaba 5 válvulas por cilindro, y para el mantenimiento se ha pillado un garrafón de 20 litros, en este caso para así tener para varios años poderle hacer el mantenimiento del Meguin, que os he comentado que es el hermano mayor del High Condition que hemos analizado en este vídeo. Se trata del Meguin Super Light Love. En este caso no acierto a ver si se trata del 0W40 o del 5W40, pero si tanto una versión como el otro son pedazos de aceites con una relación calidad-precio imbatible. Y por último, otro suscriptor me ha pasado de su Renault Megane, en este caso creo que es el motor en 1900 DCi, un motor que no tuvo muy buena fama, tenía distintos fallicos, pero en principio me ha comentado que le ha salido muy bueno, y para el mantenimiento ha utilizado previamente un aditivo flux precambio del fabricante Ravenol, como aceite ha utilizado el Ravenol Rep 5W30, un pedazo de aceite, y como filtro ha utilizado uno del fabricante MAN. Y hasta aquí el final del vídeo. Si quieres que en los próximos saque tu vehículo con el mantenimiento que le hayas realizado, abajo en la descripción te dejo un link con mi correo electrónico para que me pasen las fotos. Dar las gracias a todos los taberneros que mes a mes estáis apoyando al canal. Comparte el vídeo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica. Dale like si te ha gustado el vídeo, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.